A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. Toda la tierra hablaba una sola lengua, con las mismas palabras. Al emigrar, el hombre de Oriente encontraron una llanura en el país de Sinaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Y por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Verbum Domini. Blessed the people. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los llamo amigos, dice el Señor, pues les he dado a conocer todo lo que el Padre me ha dicho. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a Tibi, Domine. Jesus summoned the crowd. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta época descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, les aseguro que algunos de los de aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Verbum Domini. Every good and perfect gift Todo lo bueno, todo obsequio perfecto proviene de Dios. and this is something Y esto human race we can es algo que como raza humana podemos olvidar. gives all things to us. Dios nos da todas las cosas, Gives us nos da la tierra, things we need to nos maintain da life. and todo lo que sustain our necesitamos para mantener la vida y One thing sostener that nuestras is vidas. a gift is Pero algo que es un don es su poder. power and El gift of it. poder, tenemos el don de la inteligencia, It's amazing. es increíble. Sometimes we could misuse Pero a veces podemos usar mal ese poder, usar mal nuestra inteligencia. and today Y hoy we see here in the es lo book que vemos en el libro del Génesis, un mal uso del poder y de la inteligencia. attempt to do Y something cada vez que intentamos hacer algo sin Dios o que intentamos hacernos reputación propia, Lord without sin el Señor, His way sin hacer las cosas that are loving, según la voluntad del Señor, de una forma que no sea moral ni ética, we face ultimately entonces al final nos encontramos con la destrucción. in this account Y es lo que pasa en este relato del Génesis el día de hoy. that Vemos que a name for themselves. querían hacerse una reputación, eran personas muy inteligentes, Enjoy some of this power. empezaron a disfrutar algo de este poder. Decían, ¿para qué necesitamos a Dios? Podemos hacer las cosas por cuenta propia. And what it said Hacen that sus they propios didn't need ladrillos stone to make y these se dice que ni necesitaban piedra para hacer esos ladrillos. Así que van y something magnificent empiezan a construir, for ourselves. Wow. quieren edificar un edificio para obtener reputación. Pero luego Dios lo destruye, trae confusión. Not outdo No podemos sobrepasar a Dios. Y esto es lo que vemos a lo largo de la historia humana, 2,000 years. en especial en los 2000 años de la Iglesia. There have been many empires Ha habido muchos imperios, dictadores, gobiernos que han intentado overcome the church, try to defeat it. superar a la Iglesia, vencerla. ¿Y qué hemos visto? Roman Empire, Han desaparecido. Iran, we see El this Imperio Romano, with the Nazis. también lo hemos visto con los nazis, con Hitler. No ganaron. Try to destroy the church. Trataron de destruir a la Iglesia y no pudieron. Hell shall not prevail against it. El poder del infierno no prevalecerá sobre ella. This mean for us. ¿Qué significa esto Again, God, para nosotros? perfect gift Dios, comes from nuevamente, todo lo bueno y perfecto proviene de nuestro Señor Dios. But God has gifted us Pero Dios gifts, of course, nos to ha dado, por glorify Him. supuesto, dones para rendirle gloria. The first two commandments are Recuerden cuáles son los primeros dos mandamientos. Amar al Señor con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Y luego el mandamiento love as He de Jesús de amar como Él ama. is. Where are we to put our Aquí gifts? es donde tenemos que poner nuestros dones para el bien de la humanidad. Primero para darle gloria a Dios y después para el bien de la humanidad, para vivir por otros. Again, it's not wrong. Nuevamente, no está mal tener poder. Poder puede ser algo bueno.
El éxito es algo bueno, pero estamos usándolo de formas que den gloria a Dios y que obren para el bien común, para el bien de todos los pueblos, o es algo que es solamente para nuestra reputación, para hacernos un imperio. Y claro, podemos volvernos muy prósperos en esta vida, podemos ganar mucho, amasar grandes fortunas, propiedades, riquezas, y eso por sí solo no es malo, pero cuando lo hacemos solo para nosotros, cuando nosotros nos hacemos pequeños dioses con D minúscula, no hay felicidad ahí, solo hay vacío. Sí, podemos tratar de ser felices con los placeres del mundo, con un exceso de indulgencia de ellos. ¿Y esto qué logra? ¿Cuál es el efecto? Tristeza, porque solo queremos más y más y más. Y al final, ¿eso qué va a lograr? Nos convierte en menos humanos. Pero con Dios hay amor, con Dios hay significado, con Dios hay solamente satisfacción al final. Y esto es lo que vemos con Jesús. Dios y hombre plenamente. Jesús que siente todo lo que sentimos, todo menos el pecado. Él nos muestra el camino, nos muestra el verdadero amor de Dios que se hizo hombre por amor a nosotros, quien nos acoge, nos enseña a vivir y amar como Él, como deberíamos vivir y amar. Y después nos da su Espíritu, las gracias, a través de las gracias de los sacramentos, las gracias de nuestras oraciones, de nuestro tiempo con Él, para ser como Él. Esto es lo que más nos satisface. Eso es la felicidad verdadera, recibir las gracias y vivir por Jesucristo. Esa es la felicidad verdadera. Ese es el amor que los seres humanos quieren, el amor para el cual los seres humanos fuimos creados, el amor de Dios. Ese es el alimento de nuestras vidas. Aquí tenemos a Dios Todopoderoso y cuando estamos fuera de ello, no hay felicidad. Pero cuando estamos dentro, hay felicidad, hay paz. Y sí, podemos tener mucho en el mundo, y para nosotros que somos cristianos, creyentes, a veces vemos a gente que se ve tan feliz y decimos, oh, qué felices que se ven, qué bonito, pero ¿qué está pasando por dentro de la persona? Tristeza. Solo quieren más y más y más y nunca se satisfacen. Pero el cristiano, el creyente en Jesucristo, tiene amor. Y sí, es difícil. Todos los días es difícil. Tenemos tentaciones, persecuciones, sufrimientos, enfermedades. Es difícil. Pero lo que tenemos es amor y paz. Paz en medio de las tribulaciones. Eso es Jesús. Eso es la gracia que obra. Recuerden cuando San Pablo dice, Jesús nos llama a cargar nuestra cruz. San Pablo dice, el mensaje de la cruz para el mundo es necedad, pero para los que estamos siendo salvados por Cristo es el poder de Dios. Sí, es posible que suframos como cristianos, pero tenemos el poder de Dios, la gracia de Dios. Su gracia es suficiente para nosotros. El cristiano que vive para el Señor, para él es una señal, es una contradicción ante el mundo. Ellos dicen, ¿cómo hacen? ¿Cómo escapan de todo ese mal? ¿Cómo escapar de todo ese placer desordenado? Porque tenemos a Jesús, tenemos amor. Y eso es lo que Jesús nos ofrece hoy, más amor. Él dice que nos llama a seguirlo. Carguen su cruz y síganme. El que desee salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida al final? Arruinar la vida al final. Ganar una gran reputación. Pero vamos a perderlo todo. Vamos a estar ante Dios algún día. Ya no tendremos más
posición ni títulos. ready for him? ¿Cómo nos prepararemos And even, para Él? those of us in the church, Incluso aquellos de nosotros en la iglesia, Dios nos llama a amarlo y a servirlo. is everything we're doing in love? Todo lo que hacemos, ¿lo hacemos por Are we amor? kind of confused with ¿O estamos confundidos y solamente estamos ahí para ganar una this? reputación? Christians fall into this. Como cristianos también podemos hacer esto, podemos caer en esto muy fácilmente, de manera muy sutil. El diablo That's why it's so important to obra de muchas maneras. always remember Por eso es importante recordar siempre estos dos mandamientos. El amor, amar a Jesucristo. And Jesus tells us today, Y Jesús nos dice hoy being close to the cross, que al this is cargar la important cruz for all of us. es importante para todos nosotros, los cristianos. Es Source of love. la fuente del amor. Es donde vemos el amor final, donde vemos a Jesús, quien ama al Padre y nos ama a nosotros y nos enseña estos dos grandes mandamientos en la crucifixión. Yet, Así es como se hace. he also tells us Pero también nos dice en el Evangelio y otras partes, en San Pablo y otras partes en el Nuevo Testamento, God's power is. nos dice, aquí es donde está el poder verdadero de Dios y que no debemos temer la cruz. De ahí es donde viene el amor. Thought we could experience. Nunca pensamos que podíamos tener ese amor, el amor del sacrificio propio, de entregarnos como Jesucristo lo hizo. This is where Es ahí donde nuestra vida empieza a realizarse. God is without limits. He's infinite God. Y por supuesto, nunca podemos realizarnos porque Dios no tiene límites, pero ahí, en la cruz, es el único lugar. Al permanecer cerca de la cruz, tenemos vida verdadera, amor verdadero. St. Paul Por eso San Pablo y San Francisco de Asís says, I desire to dicen, know nothing no deseo conocer nada sino a Jesucristo him crucified. y a Él crucificado. The cross we Así que cuando permanecemos cerca de la cruz, somos salvados. Hay amor puro, hay amor humilde. meaning of our life there. El significado de nuestras vidas, amar a Dios y amar al prójimo. We, with the help of the Lord, the Holy Así pues, Spirit, con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, permanezcamos siempre cerca de la cruz para, junto con San Pablo y San Francisco, desear no conocer nada sino a Jesucristo crucificado. Que Dios los bendiga a todos.